El modo de operar de Estados Unidos es federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de estos estados mediante representantes crearon una cooperativa que se llama Gobierno Federal, al que los estados le encomiendan 18 servicios especiales muy importantes. Bienvenidos a Armonía Federal. Bienvenidos a Armonía Federal. Muy buenos días, distinguidos amigos, un saludo cordialísimo. En esta ocasión voy a hacer yo la parte de la conducción debido a que el camarada Freddy Calcina está en una misión en exteriores. Seguramente muy pronto él se comunicará con nosotros. Bien, entonces aprovecho ya de dar la bienvenida a la señora Cintia Rojas, que está a mi lado, y también voy a dar la bienvenida al ingeniero Eltan Barrios, que está en el set 142B. En primer lugar, entonces, señora Cintia, por favor, nuestro saludo a nuestra audiencia. Buenos días, gente querida, una vez más aquí frente a ustedes, caminando hacia el federalismo con esta cartilla federal que es nuestro manual para poder avanzar diariamente. Bienvenido Eltan y bienvenidos todos. Muchas gracias, muy buenos días, amable audiencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar participando en este canal. Mis saludos especiales para Cintia y para el doctor Bernardo, que estamos compartiendo la transmisión de esta mañana. Por supuesto, nosotros estamos acá listos y prestos para ir desarrollando de manera ordenada y metódica lo que es la cartilla federal. Una cartilla que ha sido elaborada por Armonía Federal en conjunto con un grupo de profesionales que vinimos estudiando y lo tenemos plasmado en este documento que bien pudiera estar en manos de cada uno de ustedes, amable audiencia. Solo tienen que llamar a los teléfonos que están en pie de pantalla y solicitar su cartilla para que nosotros nos vamos documentando de lo que realmente es el federalismo, cómo funciona el federalismo, porque debemos dejar ya de lado lo que es el centralismo en Bolivia. Bien. Aprovechamos también de saludar a la señora Carlita y a la señora Sonia Calcina, que hacen parte del equipo de la producción. Bien, el día de ayer se inició el Acápite 3, que dice cómo se organiza el órgano federal de Bolivia. Se dieron las 3 reparticiones de este órgano federal y se desarrolló la repartición legislativa de este órgano, en el que se mencionaron los representantes poblacionales y los representantes igualitarios y se los desarrolló, se los comentó. Advierto de que los aliento a que no importa que el tema hubiese sido tratado en anteriores oportunidades, ustedes, por favor, en el momento que deseen participar, háganlo. Y siempre la recomendación, en el momento en que yo cometa algún lapsus, también, por favor, háganmelo conocer en ese momento. Ahora, continuando con la lectura pausada y además reflexiva, vamos a tocar la repartición
ejecutiva del órgano federal. Por favor, señora Cintia, si puede cooperarnos. Sí, buenos días. Seguimos entonces leyendo la página 11, que comienza con el párrafo que la repartición ejecutiva federal se conforma por un primer secretario ejecutivo o presidente del órgano federal, que es elegido por el mayor número de créditos favorables obtenidos en cada estado soberano en el que gana por mayoría simple del voto popular. Cada estado soberano tiene asignada constitucionalmente la cantidad de créditos equivalentes a 5 créditos básicos más un crédito por cada 100,000 habitantes. Bien. Si me pasa, por favor, Carlita, la conexión con HDMI para mostrar la plantilla que los que nos acompañaron desde hace un buen tiempo ya la conocen. Entonces, según la cartilla federal, en esta página que acabamos de leer, dice que el primer secretario ejecutivo, mejor dicho, diré, la repartición ejecutiva del órgano federal se compone principalmente de un primer secretario ejecutivo y luego veremos que de un segundo secretario ejecutivo, al que algunos preferirán llamarle presidente. En la propuesta de la cartilla aparece en primer lugar como la posibilidad de que a esa cabeza de la repartición ejecutiva del órgano federal aparece como la posibilidad y la ventaja lingüística de que se le llame primer secretario ejecutivo. Entonces hay un primer secretario ejecutivo que vamos a ver cómo es que se lo elige y luego más adelante veremos la composición o cómo se arma esa repartición ejecutiva con las diferentes secretarías prácticamente técnicas que son creadas para que esa repartición ejecutiva ejecute las funciones de relaciones internacionales, diplomáticas y militares principalmente, y otras tareas secundarias que figuran en la Constitución del órgano federal. Bueno, dicho esto, vamos a considerar entonces la elección del primer secretario ejecutivo, que resulta ser una propuesta aparentemente novedosa, pero en realidad es una propuesta que está contenida en la Constitución del órgano federal de los Estados Unidos de América. Si fuésemos al artículo y a la sección en la que trata este tema y con su respectiva enmienda, que es la que funciona actualmente, vamos a ver que en realidad son propuestas coincidentes. Nosotros le llamamos créditos a la asignación, dijimos constitucional y además legalizada, exactamente, gracias, legalizada para asignarle a cada estado soberano una cantidad de créditos que tiene relación con su población. Dice la cartilla que es el estado soberano el que da su crédito, su propio crédito, a quien deberá ser el primer secretario ejecutivo. Entonces, quienes nombran al primer secretario ejecutivo en realidad es cada estado y no exactamente el individuo poblacional. Aquí vamos a entrar a un tema que necesitamos manejarlo intelectualmente. El primer secretario ejecutivo o presidente del órgano federal en los Estados Unidos, el primer secretario ejecutivo no es el primer secretario ejecutivo de todos los bolivianos, no es el presidente de todos los bolivianos. Biden, aunque no lo crean, no es el presidente de todos los estadounidenses, no lo es. Es simple y llanamente el presidente del órgano federal, mejor dicho, la parte ejecutiva del órgano federal. Bien, eso entonces los bolivianos no deberemos tener nunca más un presidente
de todos los bolivianos, disque. Porque ese es un disque, esa es una falsedad. Ese es el discurso de la araña, que es como ustedes están viendo actualmente. El que disque es el presidente de todos los bolivianos. Muy bien lo haría como un excelente gobernador del Estado Soberano de La Paz. Y lo mismo si pusiéramos a un oriental o a un tarijeño, lo que fuera. Nunca más hay un presidente de todos los bolivianos porque eso es falso. La realidad dice que eso es falso, eso es imposible. Bien, dicho esto entonces, es cada estado soberano, Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz, Santa Cruz, Beni, Tarija, los que internamente emiten sus votos por el individuo que creen que podrá ser el mejor representante de Bolivia en las relaciones internacionales. Bien, por esa razón es que se le asigna créditos. Nosotros llamamos créditos. En otros sistemas, por ejemplo, el sistema estadounidense, le va a llamar colegio electoral. Pero en realidad, cuando veamos, resulta ser que ese colegio electoral es en realidad unas asignaciones de créditos. California tiene disque su colegio electoral con tantos representantes. Esos representantes en realidad son números de créditos. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar. Entonces, la cartilla federal propone este sistema, que lo desarrollaríamos a continuación, luego de escuchar quizás algunos criterios, algunos comentarios que nos pudiera hacer el camarada ingeniero Eltan Barrios. Camarada Eltan, por favor, si usted está ahí presto, nos dará mucho gusto escucharlo. Claro que sí, claro que sí. Haciendo un pequeño preámbulo, debo yo mostrarles a ustedes, queridos y amable audiencia, esta Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, en el título 2 que dice órgano ejecutivo, y es el que se refiere precisamente a lo que nosotros llamamos de igualmente la repartición ejecutiva federal. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Bien lo decía el doctor Bernardo. Con esta Constitución hay un presidente que tiene casi las facultades de un rey. Él es el que decide quién va, quién no va, quién canta, quién baila. Él decide qué es lo que se va a hacer con los recursos de los bolivianos. Esta Constitución prácticamente es un derecho propietario que le asigna al presidente las facultades plenipotenciarias para dirigir el país a su libre albedrío. Y digo libre albedrío pese a que la Carta Magna manda que se respeten ciertos artículos. Por ejemplo, hagamos un poco de historia. El artículo 168, cuando se quería modificar, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nos fuimos a un referéndum, 21 de febrero de 2019, en el que ganó el 16, en el que ganó la opción de que no se debe modificar el artículo 168. Igual ellos se lanzaron, y digo ellos, a esta gavilla que maneja esta Constitución. Estos temas, queridos vecinos, querida audiencia, tiene que estar en nuestra memoria latente. No podemos olvidarnos, no podemos ser selectivos y olvidarnos este manoseo de la voluntad popular. Por esas razones es que nosotros planteamos lo que dice la cartilla federal, un presidente, pongámoslo entre comillas, con 18 competencias. Ese gobierno federal solo tiene 18 competencias, de las cuales el Ejecutivo tendrá unas pocas, el Legislativo otras pocas y el Judicial otras pocas. No más centralismo con un presidente que lo maneja todo, que lo decide todo. En la repartición ejecutiva que está compuesta por el, digamos así, presidente y el vicepresidente, estos se eligen de manera uninominal. En cambio acá hay una lista, una gran lista de candidatos con sus suplentes y hay toda una empresa de campaña electoral para que este señor asuma el cargo. Dice que hay
segunda vuelta, es simplemente show, 40% que tenga un candidato, el ganador, con un margen de 10% de diferencia respecto al segundo y se declara inmediatamente ganador. ¿Cómo es posible que un candidato, poniéndole en el mejor de los casos con un 40%, tenga que doblegar al otro 60% que estaría en las otras facciones? Entonces, esa es la democracia de la cual habla esta Constitución, una tiranía de facciones. Nosotros queremos presidente, vicepresidente, que se elijan uninominalmente. Y como bien lo decía el doctor Bernardo, y lo dice la cartilla también, serán los estados soberanos los que designarán a quién van a elegir. Los ciudadanos daremos nuestro voto de consentimiento por el candidato que sea de nuestra simpatía, porque sus programas y sus planes están de acuerdo con lo que cada uno de nuestros estados ve que también le interesa, y entonces sí, diremos, bueno, este que nos lleve, que nos guíe, que guíe la unión, que guíe la federación, pero no como esta Constitución que manda a un presidente a dirigir todo el equipo del país. El secretario ejecutivo o presidente en lo que es el sistema federal va a ser elegido, como bien lo dice, por créditos favorables, es decir, una asignación en que cada estado soberano tendrá una diferencia entre el otro estado y el otro estado, y los 9 estados serán totalmente diferentes las asignaciones en razón de su población, de los ciudadanos. No como hoy con la ley 421, que dice que hay un promedio ponderado entre territorio y población. ¿Cómo es posible que un territorio tenga que designar representantes y las piedras o las montañas o la selva no tienen capacidad de decisión? Ese promedio ponderado es simplemente hacer que los diputados uninominales de esas áreas despobladas, con 300 votos de los ciudadanos, sean elegidos representantes o diputados en este caso. En cambio, nosotros en las zonas densamente pobladas, en las ciudades, tenemos que tener 30.000 votos para poder tener un representante o un diputado. Y ellos finalmente están en una lista de candidatos colgados del candidato a presidente. En la cartilla federal planteamos cambios radicales al respecto, porque ya no queremos más listas de candidatos, no queremos un presidente que tenga una lista de diputados y senadores que están colgados de su saco. ¿Cómo van a fiscalizar al presidente si están colgados de su saco? El vicepresidente, ¿cómo va a fiscalizar si está colgado del saco del presidente? Eso tiene que cambiar, eso tiene que acabarse. Por eso proponemos nosotros un sistema de elección en cada uno de los estados y nunca más un sistema electoral nacional. Gracias, querido Eltan. Muchas gracias. Da pie para que analicemos, refresquemos varios temas que son, o sustantivos que son sensibles y que hacen parte de la posible discrepancia inicial que tienen las fuerzas federalistas, en las que dijimos que habría una normal o una vertical, y lo que no estuviera en lo vertical estaría en lo oblicuo. Y lo oblicuo no suma del modo eficaz que debería sumar. Entonces, estas conversaciones da para que iniciemos algunos puntos que sabemos que hay algo de conflicto. Todo lo que nos ha comentado, ilustrado el camarada Eltan, resulta evidente que hay una diferencia abismal entre lo que es el órgano federal y lo que es la arañota central. La diferencia es abismal y eso es lo que tenemos que tener mucha conciencia. Por lo tanto, todo lo que se dijo antes y lo que conocemos nosotros como Bolivia, antes de que seamos
un país con un sistema federal, se refiere a la arañota. ¿Cómo es que estuvieron esa montonera de presidentes, disque electos unos en las urnas, disque otros porque los fusiles predominaron, o sea, algunos civiles, otros militares? Todo eso ocurrió en la Bolivia centralista de la arañota. Entonces, tenemos que tener conciencia, no es fácil por si acaso, de la diferencia abismal entre lo que es la arañota, con su constitución que le da prácticamente la facultad de poseer al país, a diferencia del órgano federal, que es solamente un grupo, un órgano administrativo. Bien, entonces, haciendo esa diferencia, nosotros vemos que en el órgano federal, con sus competencias limitadas, con su propia constitución, hay una independencia real de las reparticiones, o sea, como llaman en otros lugares, independencia de poderes. Aquí, en este planteamiento federal, hay una independencia real de las reparticiones, del modo en cómo se eligen. Cada una de ellas se elige independientemente. No es el legislativo el que se pone a elegir quién será el ejecutivo. No. Después hablaremos de algunas propuestas parlamentaristas en las que le asignan al Parlamento o a un grupo o a una colección de esos parlamentarios o representantes la facultad disque de elegir a la cabeza del Ejecutivo. Entonces, no, eso no es posible, no es aceptable de que un poder, como le llaman, o una repartición se ponga a elegir quién va a ser la persona que habite o que administre la parte del otro. En este caso, el legislativo no deberá ser el que nombra a la cabeza al primer secretario ejecutivo. No. El primer secretario ejecutivo, libre e independientemente, es nombrado por los créditos que consiguió en cada estado. Bien. Ojalá eso podamos tenerlo, concebirlo, y seguramente vamos a estar tratando este caso. Y sobre todo con la participación de ustedes. Ustedes podrán inclinarse por una o por la otra a sabiendas de que estamos en una fase preliminar en la que tenemos que conversar y argumentar nuestras posiciones. No pueden ser unos argumentos emocionales. El que a mí me gusta o que no me gusta, no. Tiene que haber las razones por las cuales nosotros optamos por querer de que los 5 millones de habitantes que quieran el federalismo estemos en una misma línea. No tendrá que ser emocional, tiene que ser altamente racional, lógico, prácticamente matemática, la decisión que nosotros tomamos respecto a la organización que nos vamos a dar. Entonces, para volver, y quizás dependiendo del tiempo que nos dé producciones, podríamos otra vez volver a que la señora Cintia nos lea el párrafo al que estamos haciendo referencia para seguir haciendo una cierta conciencia y una sedimentación de lo que estamos tratando. Señora Cintia, por favor. Bueno, aquí lo que queda como para ser bien enmarcado y bien fijado es que el primer secretario ejecutivo es elegido por los estados soberanos. Cada estado soberano cuenta con créditos favorables obtenidos en cada estado soberano. Es decir, que cada estado soberano cuenta con 5 créditos básicos para la elección de este primer secretario ejecutivo y además contará con un crédito adicional por cada 100,000 habitantes.
Las elecciones se llevan a cabo en cada estado soberano y al final del escrutinio, este estado soberano dice, determina o muestra, en realidad muestra, porque ya todo se sabe, quién fue el candidato elegido en ese estado soberano. Y así ese candidato que ganó en ese estado soberano lleva todos los créditos asignados al estado soberano y así se hace la contabilización y por lo tanto al final del escrutinio se sabe quién es el primer secretario. Gracias. Pero esto lo vamos a desarrollar, ¿no? Ya. Si me pasa nuevamente el HDMI y ya estamos sabiendo que producción nos ha dado 3 minutos, entonces lo haremos por el momento rápidamente y dejamos para el día de mañana las ilustraciones. De ese modo, en estos 3 minutos podremos escuchar también las subsiguientes reflexiones del camarada Eltan. Aquí, en esta matriz que tenemos del órgano ejecutivo, queremos mostrar, uno, la diferencia abismal que estoy mostrando aquí, la arañota, en la que hay un órgano electoral nacional, en esta arañota, que es la que administra la votación disque en cada rincón disque del país y que disque esta arañota ahí adentro cuenta los votos y nombran a fulano como el presidente disque de todos los bolivianos. Eso nunca más. Acá no se ve grandemente, pero estoy mostrando ya una silueta de lo que es la geografía boliviana, cada uno de los estados ya siendo soberano. Cada uno de estos estados es el que administra su elección, su votación. No le deja el conteo de sus votos a una arañota, a un órgano electoral nacional, disque. Entonces, eso no, la diferencia es abismal. Entonces, aquí rápidamente decía de que cada estado soberano tiene su población y de acuerdo a su población, teniendo sus 5 créditos básicos, según la población va adquiriendo créditos adicionales. En el caso del Beni, adicionalmente 5, en el caso de Cochabamba, adicionalmente 21, en el caso de Chuquisaca, adicionalmente 6, en el caso de La Paz, adicionalmente 30, en el caso de Oruro, adicionalmente 5, en el caso de Pando, adicionalmente 1, en el caso de Potosí, adicionalmente 9, en el caso de Santa Cruz, adicionalmente 34, en el caso de Tarija, adicionalmente 6. Totalizando los créditos que hay de los estados, son 162 créditos que están en juego, pero en realidad esos juegos administrados en cada estado soberano y de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la matemática. No hay amañamiento, es totalmente equitativo. Entonces decimos que mañana vamos a continuar con el desarrollo y la ilustración de este caso. Ahora pasamos a escuchar las reflexiones de nuestro querido camarada ingeniero Eltan Barrios. Eltan, por favor. Gracias, doctor. Antes que nada, agradecerle la participación de toda la audiencia y que vamos a reflexionar sobre nuestra tragedia. Esta Constitución, que en el artículo 196 dice el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ese tribunal es un paralelo, que esta Constitución no vale en realidad. Quien dirime es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y el presidente, que es el que maneja ese Tribunal Constitucional, este presidente, tiene todas las facultades de decir cuáles leyes van y cuáles leyes no van. Es decir, las leyes que produce el órgano legislativo hoy no tienen ningún valor si es que el presidente así lo dice. Este sistema que lo planteamos nosotros en la cartilla federal, con un ejecutivo, con un órgano ejecutivo, él solo tiene 18 competencias entre los 3 poderes. Eso es lo que tenemos nosotros que ver, cambiar, dejar para siempre esa araña que tiene este poder, dejar para siempre y empezar a disfrutar nosotros del poder y la soberanía que tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos somos los soberanos en todo este territorio. Los cruceños en Santa Cruz, los orureños en Oruro y así sucesivamente en los 9 estados soberanos
decidiremos quién va a ser el presidente del órgano o gobierno federal. Querido Elton, bueno, estamos entonces en los saludos de despedida para esta sesión. Señora Cintia, tiene usted el micrófono suyo. Bueno, querida, muchísimas gracias por la atención, por estar con nosotros y por acompañarnos. Y recordemos que esto es un trabajo diario, que necesitamos unirnos para lograrlo. Y siendo 5 millones de bolivianos, 5 millones de corazones ardientes, con el deseo de que sea el federalismo en Bolivia, lo vamos a lograr. Así que sean todos una vez más bendecidos y que mañana seguiremos con este tema que es tan importante. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a ustedes que han tenido la amabilidad de compartir con nosotros y en realidad una amabilidad patriótica, porque todo lo que nosotros logremos va a ser en beneficio de las generaciones que están jóvenes y que están por venir. Nosotros tenemos la obligación de dejarles algo mejor. ¿Será que usted cree que esto que estamos planteando es posible? Lo vamos a ir sabiendo en el curso de los próximos días. La decisión de usted es importante. Si usted cree que es posible, seguramente lo vamos a lograr. Esperamos participar nuevamente con ustedes el día de mañana y saludos y bendiciones. Gracias. Santa Cruz, contigo me quiero casar. Novia Santa Cruz, la reina del palmar. Eres la señora del bien y del mal. En tu cielo canta y llora el alma oriental. En tu cielo canta y llora el alma oriental. Guapuru del valle, mitad fruto y mitad flor. En tu cielo brilla la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz. No hay jardín de amores que se iguale a Santa Cruz. Oh, coro, coro, el camba dicen que soy yo. Haku, haku, la cambita eres tú. vámonos bailando como el marigüí, que la ronda va rondando hacia el Piraí, que la ronda va rondando hacia el Piraí. Mitad fruto y mitad flor. En tu cielo brilla la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz. No hay jardín de amores que se iguale a Santa Cruz. Oh, coro, coro, el camba dicen que soy yo. Haku, haku, la cambita eres tú. vámonos bailando como el marigüí, que la ronda va rondando hacia el Piraí, que la ronda va rondando hacia el Piraí.